Muy buenos días para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a hablar de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, basado en un libro de Lise Bourbeau, que ella habla de este tema específicamente. Y básicamente vamos directo al tema. Y quería contarles que hay una versión tuya que ya se sabe quién podría ser, pero no está apareciendo. No es que no puedas, no es que no sepas, no es que no tengas oportunidades. Sin embargo, hay algo que te frena y muchas veces no sabes bien qué es eso. Te pasa que querés avanzar, pero dudás. Querés hacer algo, pero lo postergás. Que sabés lo que tenés que hacer, pero no lo haces, ¿no? Muchas veces en ventas inmobiliarias decimos, sabés que tenés que hacer los llamados todos los días, tus 10 llamadas, pero por alguna razón no lo haces, ¿no? Y eso no es casualidad. Hoy vamos a hablar, mejor dicho, hoy no vamos a hablar de motivación ni de disciplina. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, algo que está detrás de todas tus decisiones. Porque muchas de las cosas que te pasan hoy no tienen que ver con el presente, tienen que ver con algo que aprendiste, algo que viviste y que todavía está operando en vos. La idea de este espacio es que puedas empezar a ver esto, que puedas entender por qué repetís ciertos patrones incluso cuando no querés. Y sobre todo, que te puedas ver con más claridad, no para juzgarte, sino para entenderte, porque cuando entendés empezás a tener otra posibilidad. Y acá hay algo muy importante, pero muy importante de este episodio y en general cuando hablamos, ¿no? Que de no juzgarnos, no es para juzgarnos, el objetivo es observarnos, el objetivo no es, o sea, juzgarnos es dar una opinión, ¿no? Me siento así, esto está mal, o esto está bien, o esto es así, o esto no es así, sino que el objetivo es simplemente no juzgarnos, ¿sí? Es mirarnos, es ver y decir, ok, hice esto, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué quiero hacer con esto? O sea, poder tomar elecciones conscientes, ¿no? Porque cuando le ponemos el juicio, lo que nos genera básicamente es que le ponemos un juicio, esto está bien, entonces lo hago, esto está mal, entonces no lo hago, y muchas veces ese juicio lo que genera es que nosotros no podamos avanzar en lo que estamos haciendo porque el juicio es el que nos está trabando, ¿no? Entonces, hay algo clave que quiero que te lleves hoy, pero desde el principio, ¿no? Que no actuamos desde lo que queremos, actuamos desde lo que nos dolió, ¿sí? Creemos que decidimos de forma consciente, pero la mayoría de nuestras decisiones son en forma automática, son respuestas aprendidas, ¿no? Respuestas que en algún momento tuvieron sentido, pero hoy ya no. En algún momento tuvieron sentido, en algún momento actuábamos de esa forma porque algo estaba pasando en ese momento que era necesario que actuemos de esa forma, que nos estábamos de alguna forma cuidando, defendiendo, ¿sí? Pero eso después lo pusimos en otra época, en otra etapa, ¿no? Y en esa etapa ya eso no tiene sentido, pero como de nuevo estamos actuando en forma automática, entonces lo repetimos de esa misma forma, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos heridas emocionales. Y esto es algo muy importante también de entender. Y muchas veces me hacen preguntas o nos hacemos estas preguntas de, ok, ¿cómo puedo criar a mis hijos para que no tengan esas heridas emocionales, ¿no? Y la respuesta es que no podés, ¿no? O sea, las heridas emocionales es algo que se generan independientemente de que el padre o la madre, o sea, hagan el mejor trabajo posible, ¿sí? Las heridas se generan por el propio hecho de vivir y lo que tenemos que después ver entonces es identificar esas heridas y trabajar para sanar esas heridas, ¿no? Estas heridas se forman en etapas tempranas, ¿no? En la infancia, en vínculos, en experiencias, y no desaparecen con el tiempo, se transforman en las formas de actuar, en las formas de pensar, en formas de vincularnos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no se animan a mostrarse, no porque no pueden, sino porque algo les dice, me van a rechazar. A algunos les debe pasar esto, ¿no? Que, o sea, dicen, me van a rechazar, no van a venir, no se van a presentar, ¿no? Hay personas que no ponen límites, no porque no sepan poner límites, sino porque algo les dice, si hago esto, me van a dejar. Entonces, no ponemos límites, ¿no? También hay personas que controlan todo, ¿no? No porque quieran,
sino porque sienten que si no lo hacen, algo va a salir mal. ¿Cuántos de ustedes les pasa esto, no? Que, o sea, necesitan dominar todo porque si lo delego, si lo hace otro, si yo no me ocupo, algo va a salir mal. Entonces empezamos a entender algo importante. No es solo lo que haces, sino que es desde dónde lo haces. Y ese desde dónde muchas veces no es consciente, pero dirige tu vida. Lo que vamos a ver ahora son las 5 heridas que explican gran parte de esos comportamientos y probablemente en alguna te vas a ver reflejado. ¿Sí? Podemos tener una herida, podemos tener dos, podemos tener todas, podemos tener a veces una herida como más fuerte, otras un poco más suaves, o sea, no es esto blanco o negro, sino que justamente lo que necesitamos ver es, o sea, en dónde nos sentimos identificados para poder entender después qué hago con esto, ¿no? Porque el objetivo justamente es eso, es observarnos para entender a partir de esto qué es lo que hago con esto, ¿no? Entonces vamos a entrar en las 5 heridas más comunes, ¿sí? Nuestra herida es algo que vas a poder ver en vos directamente. No se trata de encasillarte, se trata de reconocer estos patrones. Probablemente tengas varias, ¿sí? Pero siempre hay una que domina. Mientras escuchás, no lo pienses tanto, simplemente sentilo, ¿sí? Sentí qué es lo que te dice a vos esta situación. Fíjate en qué momento de tu vida actúas de esa forma. ¿Sí? Y volvemos de nuevo. Acuérdense de esto, nosotros actuamos de esta forma porque lo aprendimos, ¿sí? Cuando éramos muy chicos y probablemente cuando éramos muy chicos y no podíamos gestionar todas estas emociones y todas estas cosas, ¿sí? Entonces reaccionábamos de una forma. Pasó el tiempo, ¿no? Esa situación no sigue sucediendo, ¿no? La misma situación de cuando éramos niños, pero seguimos nosotros actuando desde ese mismo lugar en forma automática, ¿no? Y vamos a la herida número 1, que es la herida del rechazo, ¿sí? La primera herida es esta del rechazo y la sensación de fondo es no soy suficiente. Y desde ahí la persona empieza a protegerse. No me siento suficiente, no me siento suficiente para hacer lo que tengo que hacer. No me siento suficiente para ser amado, no me siento suficiente para encarar un proyecto, no me siento suficiente para mi trabajo, no me siento suficiente para mi pareja, ¿no? Entonces, desde ahí es que nos empezamos a proteger, desde no ser suficiente. ¿Y cómo nos protegemos? Evitando exponerse, evitando exponerse. Y acá hablamos de máscaras, ¿no? La máscara que nos ponemos, ¿no? Es la máscara que muestra a los demás a una persona distinta a la que somos, ¿no? Nos ponemos esa máscara, esa armadura que hace que los demás nos vean distinto. Y la máscara de la herida del rechazo es básicamente desaparecer, ¿no? Evitar exponerse. No se muestra del todo, se guarda lo que piensa, se frena antes de actuar. Prefiero no ir antes que ser rechazado, ¿no? Prefiero no ir a la entrevista antes que me digan que no me van a dar el empleo o que no me van a dar el papel, ¿no? Prefiero no ir a preguntar por qué por ahí me dicen que no. Prefiero no hacer el llamado al cliente porque me va a rechazar, ¿no? Y qué problema es esto en las ventas, ¿no? O sea, ser rechazado, sobre todo si trabajan en el sector inmobiliario, ¿no? Porque si tengo, o sea, si no quiero ser rechazado, imagínense qué tanto puedo estar gestionando mi negocio, ¿no? Entonces, si yo tengo una herida de rechazo, ¿no? Si tengo la herida de rechazo, las ventas son un gran problema para mí, ¿no? Muchas veces eh, parece alguien tranquilo, ¿sí? Pero en realidad se está ocultando. De nuevo, acuérdense, la máscara, ¿no? O sea, una cosa es lo que parecemos y otra cosa es lo que estamos ocultando por detrás, ¿no? No es que no quiere la persona, es que hay algo que le dice me van a rechazar, ¿no? Y entonces no avanza, no inicia, no propone. Y eso básicamente tiene un costo, porque la vida empieza a pasar, ¿no? Y esa persona no termina como de aparecer, ¿no? Son esas personas que muchas veces están en el evento, pero no parece que están, ¿no? O sea, como que uno dice, ¿vino o no vino? ¿Estuvo o no estuvo? ¿No? Es esa gente que está de nuevo, que pasa desapercibida por el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto de que esas personas que de nuevo que tienen como una energía que es como baja, como que no la detectás, no sabes si está o no está, ¿no? Y lo más complejo es que muchas veces no se dan cuenta
¿no? Creen que es su forma de ser, ¿no? Que, no sé, soy tímido, soy retraído, no me gusta opinar tanto, no me gusta debatir, pero eso no es su forma de ser, sino es solamente su máscara. Pero en realidad, esto es una forma de protección, es una forma aprendida, ¿no? Entonces, quiero que te hagas esta pregunta. ¿En qué áreas de tu vida te estás frenando por miedo a no ser suficiente? ¿Sí? ¿En qué áreas de tu vida esto te frena por pensar que no sos suficiente? Entonces, si pensás que tenés esta herida, bueno, esa herida es la que hay que sanar, porque estas heridas lo que tiene de interesante es que se pueden sanar, ¿no? Pero hay que hacer un proceso justamente para sanar esas heridas, ¿no? La segunda herida, ¿no? Es la herida del abandono, ¿no? La sensación de fondo es, me pueden dejar, ¿no? Me pueden dejar. Hay un miedo muy fuerte a quedarse solo. Y desde ahí la persona empieza a adaptarse, ¿no? La máscara es apegarse, ¿no? Me apego a las personas. Y muchas veces sobre estas personas, con la herida del abandono, ¿sí? Se producen de nuevo muchos abusos, ¿sí? Muchos abusos a la persona, ¿no? Porque, de nuevo, hay un miedo a quedarse solo, ¿no? La persona se adapta, se sobreadapta, ¿no? Y el que está del otro lado, generalmente la herida pega del otro lado, ¿no? A la contrapartida, ¿no? No es que atraemos lo que somos, ¿no? Entonces, si tenemos, o sea, la herida del abandono, vamos a atraer personas que se relacionan con esas personas que tienen la herida del abandono. Por eso nuestras relaciones son una y otra y otra y otra vez las mismas, ¿no? ¿Por qué elijo, o sea, siempre el mismo tipo de personas? Y la realidad es que en realidad no elijo, sino que atraigo siempre el mismo tipo de personas. Entonces, las personas que tienen la herida del abandono, justamente, se adaptan a todo. Entonces, generalmente, ¿con qué personas están? Con gente que necesitan gente que se les adapte, ¿no? Que no se adaptan ellos. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? La herida del abandono, esta máscara, ¿no? Básicamente busca aprobación constantemente. Necesita que el otro esté bien. Le cuesta decir que no. Si sos una persona que le cuesta decir que no, bueno, investiga si esta herida del abandono es parte de que te hace sentido, ¿no? Le cuesta poner límites. Le cuesta mucho poner límites. Y muchas veces, o sea, cuando los quiere poner ya es tarde y ya es una situación crítica, ¿no? Muchas veces prioriza al otro, incluso por encima de sí mismo. Hace cosas que en realidad no quiere hacer, ¿no? Se preguntan, ¿para qué vine a este evento? ¿Para qué acepté esta reunión? ¿Para qué vine de vacaciones a este lugar? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Justamente, ¿por qué? Porque estamos mirando a los otros. Hace cosas que en realidad no quiere hacer, solo para sostener el vínculo, ¿no? Porque en el fondo está ese miedo al abandono, ¿no? Miedo a que si no lo hace, el otro se vaya, ¿no? Muchas veces vemos esto como esa baja autoestima, ¿no? Se ve a veces reflejado, ¿no? Como que justamente tiene esa situación de que hace todo lo que le dicen. Andrés, sí. Sí, que esta herida surge en la niñez porque si somos un niño de 3, 4, 5 años y nuestros padres no nos quieren y nos tiran a la calle, morimos, no podemos sobrevivir. Entonces necesitamos necesariamente que nos quieran. Y ahí la palabra clave es complacer. Es decir, hacer lo que el otro quiere para que nos quiera, porque si no, morimos. Bien, excelente. Entonces, básicamente, es una persona que se sobreadapta, ¿sí? Se acomoda, se deja de lado. Y esto con el tiempo desgasta, ¿sí? Porque empieza a vivir más para el otro que para sí mismo, ¿sí? Y muchas veces tampoco se da cuenta de esta situación, ¿no? Cree que es ser bueno, ¿no? Ser flexible, ser comprensivo, pero en realidad está evitando esto de que lo abandonen, ¿sí? Cuando estamos cediendo nuestro ser ante los otros, ¿no? Eh,
básicamente, de nuevo, pensando en que somos buenos, porque estamos anteponiendo al otro, ¿sí? Muchas veces al final nos estamos haciendo un gran daño a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre tenemos que pensar primero en nosotros, ¿sí? Y después en los otros. Y eso no significa que está incorrecto, que no pensamos en los otros. Pero no podemos pensar en los otros por sobre nosotros, ¿sí? Siempre primero tenemos que pensar en nosotros. Si cuando pensamos en los otros, nosotros estamos, o sea, incluidos en esa situación. No que estamos excluidos de esa situación, ¿no? Entonces, básicamente, me gustaría que te observes en esto. Entonces, ¿cuánto de lo que haces realmente es lo que realmente querés? ¿Y cuánto es para que no te dejen? Entonces, analizar las acciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Muy importante esto. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Hacernos esa pregunta. Porque el automático hace que hagamos lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, preguntarme, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy conectado en este webinar? ¿Por qué estoy llamando al cliente? ¿Por qué me junto con estos amigos? ¿Por qué me junto con mi familia? ¿Por qué voy a este festejo? ¿Por qué invito a esta persona a mi casa? ¿Por qué no invito a esta otra? O sea, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y la respuesta a eso nos puede llevar a, ¿lo hago porque es lo que me gusta, lo que quiero? ¿O lo hago porque lo tengo que hacer? ¿O porque si no lo hago, entonces, qué van a pensar los otros o me van a abandonar? ¿No? Y con esto vamos a pasar a la herida número 3, que es la humillación. ¿Sí? Es la sensación de fondo, ¿sí? Es la vergüenza. ¿No? Hay algo en la persona que siente que hay algo mal en mí. Y desde ahí empieza a achicarse. ¿Sí? La máscara, ¿no? La máscara que se ponen las personas que tienen la herida de la humillación es reducirse. Y desde ahí, básicamente, empieza a achicarse. ¿Cómo se ve esto? Básicamente, se minimiza, se resta valor, se pone en segundo plano, también le cuesta mostrarse, le cuesta destacarse, incluso cuando tiene la capacidad, ¿no? Son esas personas que muchas veces usan el humor, ¿no? Para taparlo, o se ponen en el lugar de yo no soy tan importante, no pide lo que quiere, no cobra lo que vale, y esta frase, o sea, grábensela, no cobra lo que vale. Son esas personas que, o sea, trabajan gratis, trabajan por muy poquito, no, bueno, ¿qué te voy a cobrar? No te quiero cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten que no valen lo suficiente, ¿no? No se posiciona tampoco, porque en el fondo siente que no debería hacerlo, ¿no? Que no le corresponde. Entonces se oculta, se baja antes de subir, ¿no? Al escenario, por ejemplo, y eso hace que pierda oportunidades. No porque no pueda, sino porque no se lo permite. Y muchas veces lo normaliza, ¿no? Cree que es humildad, pero no es humildad, sino que es vergüenza. Entonces, fíjense cómo muchas veces llamamos a las cosas de una forma, pero, o sea, en realidad es otra, ¿no? Nos llamamos buenos, ¿no? Pero en realidad nos estamos postergando. Nos llamamos humilde, pero en realidad tenemos vergüenza. ¿Qué decís, Andrés? Que es típico de los eh, masoquistas, tienden a tener esa herida y siempre que atraen un sádico. Porque ese es el tema, ¿no? Que con la herida que tenemos, ¿no? De nuevo, atraemos a la contrapartida que nos hace relacionarnos desde esa herida. Nos pone en el formato de relación de esa herida, porque esa herida la tenemos porque entendemos un ecosistema que fue dado en nuestra niñez, y entonces como entendemos ese ecosistema, lo repetimos en el momento presente. Entonces necesitamos a los actores de ese ecosistema para poder activar esa herida, ¿no? Y muchas veces, justamente, la pareja es una de las situaciones bien claras y bien lineales
donde justamente nos relacionamos con personas que activan nuestra herida, ¿no? Entonces veo que la persona me hace sentir de esta forma, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando no es que la otra persona me hace sentir de esta forma, ¿sí? Sino que yo simplemente me siento de esta forma y esta persona es la que me hace el espejo donde me lo está, o sea, como activando, como mostrando lo que me pasa, ¿no? Entonces quiero que te preguntes esto, que es, ¿qué parte de vos estás escondiendo por miedo a exponerte? ¿Qué parte de vos estás exponiendo por miedo a exponerte? Y vamos a pasar con esto a la herida número 4, ¿no? La herida número 4 es la herida de la traición, ¿no? La sensación de fondo es no puedo confiar. No puedo confiar. Hay una expectativa de que el otro va a fallar. Y desde ahí la persona toma el control, ¿no? Toma el control. Y la máscara es controlar. La máscara de la traición es controlar. Es la persona controladora, la persona que necesita controlar todo lo que pasa. ¿Y cómo se ve esto? Básicamente, quiere tener justamente todo bajo control. Le cuesta delegar, le cuesta confiar en otros, siente que si no lo hace él, no se va a hacer bien, está pendiente de todo, supervisa, revisa, corrige, y eso genera una carga enorme. Esas personas en general tienen la carga, tienen contractura en el cuello, la espalda, se refleja, ¿no? En esa carga que uno tiene arriba, porque básicamente se sobreexige, ¿no? Se sobrecarga, pero al mismo tiempo no suelta, porque en el fondo hay miedo. Miedo justamente a esto, miedo a que lo traicionen, miedo a que no le cumplan, miedo a perder el control. Entonces, prefiere hacerse cargo de todo, aunque eso le cueste energía, tiempo y paz. Y muchas veces lo justifica como, dice, soy así, me gusta hacer las cosas bien. Pero en realidad, lo que está pasando es que está evitando confiar, ¿no? Entonces, me gustaría que observes esto. ¿Qué estás controlando hoy por miedo a que salga mal? ¿Qué estás controlando hoy por miedo a que salga mal? Y esta herida de la traición es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Andrés. Sí, que bueno, obviamente todas estas heridas vienen de la infancia y es porque de alguna manera nuestros padres, bueno, han hecho cosas que nosotros esperamos que no hagan. Eso por un lado. Y el tema del control justamente tiene que ver con el gasto de energía. ¿Por qué? Porque como dicen los, como es Epicteto y compañía, eh, ¿qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Cuando yo trato de controlar lo que no depende de mí, es un gasto infernal de energía que hacemos que no sirve para nada. Entonces, uno tiene que fluir con lo que son las cosas externas y aceptarlas. Lo que depende de mí, ahí tengo toda la posibilidad de accionar. Excelente. Y con esto nos vamos entonces a la quinta herida, que es la herida de la injusticia, ¿no? Eh, Básicamente, la sensación de fondo es, esto no es justo, ¿sí? Esto no es justo. Y desde ahí aparece una fuerte exigencia. La máscara que tiene esta herida, como nos mostramos, es básicamente endurecerse, ¿no? Endurecerse. Es esa gente que justamente es dura, que es más rígida, que es más, o sea, eso, rígida, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? O sea, son personas que son muy exigentes consigo mismas, ¿no? Buscan hacer todo perfecto, les cuesta equivocarse, ¿no? Y este les cuesta equivocarse en los negocios es un gran problema porque justamente cuando nosotros nos cuesta equivocarnos, lo que hacemos es no hacer para no equivocarnos, solo hacemos cuando estamos muy seguros, ¿no? Se frustran cuando algo no sale como esperaban, ¿no? Se enojan,
¿no? Son esas personas que por ahí se enojan justamente con esa situación, son rígidas, estructuradas, les cuesta conectar con lo emocional, ¿no? Están como muy en la lógica, en lo racional, ¿no? Tienden justamente a esto de racionalizar todo. Se exigen más de lo que exigirían a otras personas, ¿no? Y esto también es una exigencia muy alta con uno mismo, ¿no? Y nunca es suficiente, siempre podría haber sido mejor. Entonces viven en una especie de insatisfacción constante. Logran cosas, pero no las disfrutan, porque ya están pensando en qué es lo que falta. Y eso cansa, cansa mucho, pero lo sostienen, porque creen que esa es la forma correcta, que así tienen que ser las cosas. Pero en el fondo hay una necesidad de que todo sea justo, correcto y perfecto, ¿no? Entonces quiero que te hagas esta pregunta, que es, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste no hacerlo perfecto? ¿Qué decís, Andrés? Que también ahí funciona el tema del justiciero, que va por las causas de la justicia y también pierde un montón de energía en esas causas que a veces no tienen sentido. Y esto lo decía el dueño de Microsoft, no me acuerdo cómo se llama ahora, que la vida no es justa, porque si miramos un poco alrededor, la vida no es justa. ¿Por qué gente tiene que nacer en condiciones tremendas? ¿Por qué tiene que haber guerras? ¿Por qué tiene que haber un montón de cosas que, bueno, la vida no es justa? Así que partamos de ahí. Entonces no tratemos de defender todas las causas porque es imposible. Claro. Bueno, y ahora que entonces viste las 5 heridas, quiero que te quedes con esto, ¿no? Que no es que tengas una sola, pero siempre hay una que domina más que las otras, ¿no? Y de ahí interpretás lo que te pasa. Esto es muy importante. Desde ahí interpretás lo que te pasa, ¿sí? No te pasa lo que pensás que te pasa, sino que es una interpretación. Recuerden que nosotros vemos las cosas como las vemos, como somos, ¿no? Entonces, lo que estamos interpretando, o sea, no es necesariamente lo que está pasando y hay que tener mucha conciencia de esto y pararse en ese observador, ¿no? La camarita que ponemos en ese observador y empezar a mirar, o sea, muchas veces les pasará con otras personas, ¿no? Que ustedes dicen algo y la otra persona reacciona de una forma y uno dice, para, yo no es eso lo que le dije, no es lo que le quise decir, no es lo que le estoy expresando, porque justamente se activa la herida, ¿no? Pero tenemos que observarnos a nosotros, entonces cómo actuamos nosotros y cómo reaccionamos desde esa herida, ¿no? Pero el problema es que también desde ahí tomamos decisiones, ¿no? Entonces nuestras decisiones las trabajamos y las tratamos y las hacemos desde nuestra herida. Entonces, lo importante no es cuál es tu herida, sino empezar a verla, porque las heridas no se ven directamente, sino que se actúan. Aparecen lo que haces todos los días. Por ejemplo, no es que procrastinás porque sos vago, sino estás evitando algo que te incomoda. No es que sos controlador porque sí, estás tratando de evitar que algo salga mal. No es que no avanzás, sino es que algo que te está, o sea, mejor dicho, hay algo que te está frenando por dentro. Entonces, cambia la mirada. Dejás de decir soy así y empezás a decir esto aprendí. Sacarse esta frase de soy así es muy, pero muy importante para poder empezar a moverse. Porque si yo soy así, no hay nada que pueda cambiar, ¿no? En cambio, si yo aprendí esto o ahora lo estoy haciendo de esta forma, entonces puedo hacerlo de una distinta. Y si lo aprendiste, o sea, también lo puedes desaprender. Ese es el punto. No sos así. Estás reaccionando desde algo que en algún momento tuvo sentido, pero hoy quizás ya no tiene ese sentido, ¿no? Y cuando decimos no tiene ese sentido, significa que por ahí yo vivía en el medio de la selva con los leones, ¿no? Y reaccionaba de una forma porque había leones en ese lugar, ¿no? Pero ahora estoy en la ciudad y ya no están los leones conmigo, pero sigo reaccionando como si viviera rodeado de esos leones, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que bueno, tal cual. Eso
fue muy efectivo en la niñez para superar ese tema, que ni siquiera es de los padres, es cómo venimos nosotros con nuestro carácter, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quería marcar es que tiende a haber, siempre, habitualmente, vamos a decirlo así, detrás de la herida de rechazo, la herida de humillación. Es muy habitual. Y detrás de la herida de abandono, la de traición. Es decir, suelen estar escondidas una detrás de la otra. Por eso lo que vos decías, que siempre hay más de una, esto es lo más habitual, que se esconda una detrás de la otra. Bien. Y quiero decirles algo simple, ¿no? El primer paso no es cambiar, sino que es ver, ¿no? Ver cómo estás actuando, ver desde dónde estás tomando las decisiones, ver qué se activa en vos en ciertas situaciones. Porque mientras no lo ves, lo repetís automáticamente, sin darte cuenta. Ahora ya tenés otra información, ahora podés empezar a observarte en tu día a día, en tus conversaciones, en tus decisiones, sin juzgarte. Sin juzgarte, no es ni bueno, ni malo, ni nada, sino que es simplemente es cómo actúo, es cómo aprendí a ser, ¿no? Solo entonces mirando, porque cuando ves, se abre una posibilidad. La posibilidad de elegir algo distinto, la posibilidad de no reaccionar, sino, o sea, mejor dicho, la posibilidad de elegir algo distinto que no sea desde la reacción, ¿sí? Sino desde la conciencia, y ahí empieza el cambio. No cuando haces más, sino cuando entendés mejor, y a partir de ahí empezás a ser más vos. Entonces, no se trata de eliminar estas heridas, se trata de dejar de vivir desde ellas, ¿no? Desde las heridas. Porque cuando vivís desde una herida, no sos vos. Sos una versión adaptada, una versión que se protege, pero también se limita. Y la pregunta no es si tenés heridas, la pregunta es, ¿vas a seguir reaccionando desde ahí o vas a empezar a mirarlo? Porque el día que lo ves, algo cambia. Y cuando cambia eso, cambia todo. Y con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy y espero que les sirva y que se pongan en ese modo de observador, ¿no? Con la camarita, mirándonos y analizando, o sea, cómo, desde dónde estamos reaccionando, ¿no? Cuáles son esas heridas que nos están limitando y a partir de eso entonces empezar a hacer el trabajo de sanación de esas heridas. Así que con esto les agradezco y nos estamos viendo la próxima semana en más Poder Latino Coaching. Chau, chau, nos vemos.